que habla de otras técnicas de resolución de problemas. ¿Sí? Denme un segundito. Ahí está. Bueno. Ahí está. Bien. Entonces, ¿de qué se trata esta ficha? ¿Sí? Esta ficha es básicamente un compendio, ¿sí?, de diferentes técnicas o mecanismos, ¿sí?, que se pueden utilizar para abordar un determinado problema. Bien, las técnicas que van a, básicamente que van a encontrar en la ficha y que les vamos a contar, ¿sí?, la idea es que las entiendan, digamos, conceptualmente, ¿sí? O por lo menos la gran mayoría de ellas, ¿sí? Van a ver que un par de técnicas sí hemos visto en profundidad, pero hay otras técnicas, ¿sí?, las cuales nuestra idea es simplemente conceptual, de que sepan un poco por arriba de qué se trata, ¿sí? Porque de hecho lo van a ver con mucha más profundidad en tercero, cuarto y hasta en quinto año, ¿sí? Pero al menos es para que tengan una idea de qué otro tipo de técnicas existen y que no es simplemente la única técnica que hay es por fuerza bruta, por ejemplo, que hemos hecho así. De hecho, hemos trabajado con diferentes técnicas, como por ejemplo con recursión, ¿sí? Ya ahí les anticipé dos técnicas que se van a dar como un listado, ¿sí?, digamos, de técnicas de resolución de problemas. Bien. Entonces, esto que van aquí, ¿sí?, son las técnicas que vamos a describir. Bien. Vamos a empezar antes por el concepto de estrategia, ¿sí? Y vamos a trabajar con un problema en concreto, ¿sí? Esta ficha tiene dos problemas, básicamente un problema que lo vamos a trabajar nosotros y que básicamente se llama el problema de las monedas, y vamos a verlo con dos técnicas diferentes. Y en la parte práctica van a trabajar con otro problema también muy lindo, interesante, que es el problema de las 8 reinas, ¿sí? Y a ese lo van a ver con backtracking, ¿sí? De vuelta, antes que se asuste a alguno, ¿sí?, no le vamos a pedir que trabajen con, ya le voy a ir diciendo con qué técnica, sí, no le vamos a pedir, por ejemplo, que trabajen en un parcial o en un final con técnicas de programación dinámica, ¿sí? No es nuestra idea, ¿sí? No es nuestra idea. Ni en un parcial ni en un final, ¿sí? Ni siquiera un trabajo práctico. Pero, como les decía inicialmente, la idea es que al menos conozcan de qué se trata, ¿sí? Al menos conozcan de qué se trata. Bueno, entonces, dijimos que hay diferentes estrategias, ¿sí? Y que son básicamente una estrategia, un conjunto de acciones, un camino que uno elige seguir, ¿sí?, para poder llegar a un determinado objetivo. En este caso, el objetivo es poder resolver un problema, ¿sí? Un problema que tiene un planteo, ¿sí?, que puede ser un planteo matemático, una descripción del problema, ¿sí? Entonces uno lo que tiene que hacer es plantear un algoritmo. Ese algoritmo, ¿sí?, pueden existir varios tipos de algoritmos para resolver un determinado problema, ¿sí? Obviamente, y por ejemplo, el caso de ordenar un vector, ¿sí? Si yo tengo que ordenar un vector, hay diferentes algoritmos que me van a permitir ordenar vector, ¿sí? Algunos más y otros menos eficientes, ¿sí? De hecho, si seguimos analizando ese caso, ¿sí?, si ustedes recuerdan, por ejemplo, el método de la burbuja, el método de selección directa, esos métodos, ¿sí?, básicamente lo que están haciendo es todas las comparaciones posibles que pueden realizar, digamos, ¿sí?, y con n pasadas sobre un vector, ¿sí? A eso vamos a ver que va a caer en la primera de las categorías de fuerza bruta. Y lo que nosotros vimos la clase pasada, que es el algoritmo de ordenamiento rápido, quicksort, ya caía en otra categoría, ¿sí?, que es recursión. ¿Bien? Así que ya incluso analizando un problema que vimos bien en profundidad en la materia, que es el problema del ordenamiento, ahí aplicamos diferentes algoritmos, ¿sí?
Y esos algoritmos, ¿sí? Digamos, un grupo de esos algoritmos cae en un determinado tipo de estrategia. Por ejemplo, como les dije, selección directa y burbuja van a caer en la estrategia, en la categoría de fuerza bruta. Y lo que es el ordenamiento rápido cae en la categoría de recursión. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una enumeración, ¿sí?, de este tipo de técnicas, ¿sí? Y hay que notar lo siguiente, ¿sí? No todas estas técnicas van a garantizar la solución óptima para el problema, ¿sí? No siempre uno tiene la solución óptima, ¿bien? Y eso uno tiene que aprender a vivir con eso, ¿sí? Ya vamos a contar cuándo puede pasar eso, ¿sí? Déjame ver si hay algo en el chat. Bueno, entonces, vamos a empezar por cada una de ellas, ¿sí? Básicamente son fuerza bruta, a esta la vimos, y la vimos con profundidad, digamos. A esta técnica también, trabajamos con recursión, ¿sí? De hecho, ustedes en el práctico trabajaron con fractales, nosotros hicimos todo el análisis de Quicksort con diferentes estrategias, incluso para elegir el elemento pivot, ¿sí? Después hay otro que se llama vuelta atrás o backtracking, ¿sí? Algoritmos ávidos, voraces, o greedy, ¿sí? Tienen varios nombres esta categoría. Dividir en ceras, una estrategia de dividir un problema más grande en subproblemas, ¿sí? La estrategia de programación dinámica, que ya vamos a empezar a describir, y básicamente la última categoría es de randomización o algoritmos de base aleatoria, ¿bien? Primero notamos eso, de que no siempre vamos a tener la solución óptima al problema con toda esta categoría. Eso no es cierto, ¿sí? Hay veces que vamos a tener solución óptima y otras veces nos conformaremos con una solución medianamente buena, ¿bien? Y la otra es que muchas veces hay algoritmos que no caen en una de estas categorías. Y uno dice, bueno, esto es todo por fuerza bruta. Bueno, obviamente hay algoritmos que sí, pero hay algoritmos que no necesariamente van a caer en una de estas y pueden usar o van a hacer su patita en varias de estas, ¿sí? De hecho, por ejemplo, Quicksort usa la estrategia de dividir, vencerás y recursión, digamos, ¿sí? Así que muchas veces ocurre eso, ¿sí? De que un algoritmo o partes incluso de un algoritmo pueden caer en un tipo de estrategia y parte del mismo algoritmo puede caer en otra, digamos, eso puede pasar. No vemos nosotros ese tipo de cosas en la materia, eso ya es para un algoritmo 3, más o menos, ¿sí? Igual como programación dinámica, o también es para un algoritmo más avanzado, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer es al menos dar una descripción de ese tipo de problemas, ¿bien? Bueno, fuerza bruta, ¿sí? Acá voy a seguir, digamos, no me voy a ir casi nada de la ficha, o sea, todo lo que van a ver acá está casi textual de la ficha, ¿sí? Y eso es lo que básicamente se les va a exigir, digamos, que sepan ustedes, pero más bien solamente en la parte de cuestionarios, ¿sí? Entonces, en la parte de cuestionarios de la teoría, bueno, ahí puede haber alguna pregunta sobre las diferentes estrategias, ¿sí? De vuelta, esto no implica de que sepan cada una de estas estrategias, desarrollarlas en un práctico, o en un parcial, o en un final. No es esa la idea de nuestra materia, ¿sí? Bien, entonces la estrategia de fuerza bruta, como su nombre lo indica, fíjense, fuerza bruta, a lo bruto. ¿Qué sería hacerlo a lo bruto? Sin, digamos, muchos artilugios, básicamente lo que hace es buscar, explorar y probar todas y cada una de las combinaciones posibles, ¿sí? Generalmente cuando hay algoritmos que trabajan de esa manera, ¿sí?, sin hacer un análisis más inteligente del problema, entonces esos algoritmos se los conoce como algoritmos de fuerza bruta, ¿sí? ¿Qué más podemos decir sobre esto? ¿Sí? Básicamente lo que les decía de explorar y aplicar sistemáticamente, ¿sí?, todas las combinaciones de solución para el problema dado. Bueno, eso que les decía de tener
tener en cuenta todas y cada una de las posibles alternativas que pueden haber, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Tenemos los algoritmos de ordenamiento, ¿sí? Que un poco ya se los había anticipado, que es el método de selección directa o el método de burbuja. Si ustedes observan, al implementar ese método, ¿sí? Básicamente tenemos dos for ahí y hacemos una comparación, ¿sí? Entre todos y cada uno de los elementos, ¿sí? Porque el primero se compara contra todo el resto, el segundo se compara contra todos, ¿sí? El tercero se compara contra todos, o sea, cada uno de los elementos se compara contra todos los restantes, ¿sí? Ahí tenemos una cantidad de n por n, ¿sí? En el caso de selección directa, n por n menos 1 sobre 2, pero bueno, es n cuadrado, digamos, cantidad de comparaciones, ¿sí? Si tengo n cuadrado cantidad de comparaciones, o sea, estoy haciendo que un elemento se me compare con todo el resto, ¿bien? Estoy aplicando, en ese caso, fuerza bruta. Bueno, así se lo conoce. Estos no es que sean, a ver, no es que uno diga, wow, un algoritmo de fuerza bruta siempre es malo. ¿No? Muchas veces se usan y muchas veces son, digamos, son buenos para determinados tipos de problemas, ¿sí? Ahora bien, una de las razones es que muchas veces me permite llegar a una solución rápida al problema, ¿sí? Y me hace un problema nuevo, ¿sí? Y no se conocen muchas soluciones. Muchas veces la solución de fuerza bruta es una solución que por lo menos suele ser más simple, digamos, de entender y de implementar, ¿bien? Y muchas veces es una de las una primera aproximación del problema y, digamos, si es un problema que no es conocido, ¿no? Entonces, después, digamos, sucesivos estudios van intentando abordar el mismo problema, dando soluciones más sofisticadas, ¿sí? Pero ante un problema determinado, muchas veces la fuerza bruta es lo primero que sale, ¿bien? De hecho, así fue, por ejemplo, en la historia del algoritmo de ordenamiento, ¿sí? Así que no necesariamente eso es malo, porque justamente me está permitiendo resolver un problema. Y no solo me lo está permitiendo resolver, sino que me está dando la solución óptima, ¿bien? Que no es poca cosa, ¿bien? Esa es la ventaja, ¿sí? Y bueno, ¿y cuál es la desventaja? Y la desventaja es el tiempo que me demora, ¿sí? Algunas veces yo puedo contar con ese tiempo, puedo tener un poco más de hardware y aguantármela, digamos, ¿sí? Pero muchas veces, ante un problema de tamaño más grande, esa solución o esa solución que no es eficiente, que es, digamos, más bien ineficiente, ¿sí? Ya me puede traer dolor de cabeza, ¿bien? Si estamos hablando de una solución polinomial, bueno, depende del grado de polinomio, más o menos podemos... y siempre que no sea tan elevado, ¿sí? Más o menos podríamos conformarnos, ¿sí? Con más hardware, agregando más hardware a un determinado punto, ¿sí? Pero ya después de, digamos, de un tamaño de problema grande, ¿sí? Ya se vuelve complicado trabajar con la estrategia de fuerza bruta básicamente por el tiempo que demora en, digamos, dar una determinada solución, ¿sí? Por ejemplo, ya que estamos, puedo, imagínense dado una clave, ¿sí? Desencriptar una clave, probando todas las combinaciones, es un algoritmo de fuerza bruta, ¿sí? Es un algoritmo de fuerza bruta. Y uno dice, bueno, entonces lo pongo, bueno, sí, pero vos tenés tiempo exponencial para esperar. Bueno, un poco por ahí va el mano, ¿sí? Ese es otro ejemplo de algoritmo por fuerza bruta, ¿sí? Pero bueno, muchas veces el tiempo que necesitan para resolver determinados problemas, ¿sí? Tiene un costo exponencial, ¿bien? Obviamente eso no es que siempre van a tener costo exponencial, de hecho, estos dos tienen costo cuadrático, ¿bien? Así que no es que sean necesariamente malos, ¿sí? Y de hecho, por ejemplo, un algoritmo también, una búsqueda, también cae ahí, una búsqueda lineal, ¿sí? También cae ahí y es lineal el costo, ¿bien? Está en esta categoría, es lineal el costo. Así que no es necesariamente que sean algoritmos malos. De vuelta, todo depende, ¿sí? ¿Qué problema uno tiene al frente? ¿Qué otras restricciones, además, uno conoce el problema, ¿sí? Generalmente tratamos de ser lo más
general posible cuando nosotros explicamos las diferentes técnicas, pero obviamente eso en la práctica las cosas pueden variar, digamos, ¿sí? Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Ante un determinado problema en concreto, ¿sí? Uno tiene que analizar bien a ver cuál técnica es la más conveniente, ¿sí? No es que siempre las cosas son así determinantes, ¿sí? Bueno, este es un poco lo que tenemos del algoritmo o esta clase de algoritmo, ¿sí? Bien, pasamos a la siguiente, ¿sí? La clase de hoy, en principio, no va a ser demasiado larga, sino más bien corta. Quizás sea una clase más corta, ¿sí? Vamos a ir viendo. Tengo el chat acá, así que si tienen alguna duda, la vamos respondiendo, ¿sí? Bueno, seguimos entonces. No hay dudas con esto, ¿no? Fuerza bruta, se entiende bien la idea, ¿sí? Así que si en algún momento les aparece alguna pregunta sobre qué es algo de fuerza bruta, y básicamente es la opción que sea probar, ¿sí? Todas las combinaciones posibles, ¿sí? Sin hacer ningún análisis más inteligente del problema. Básicamente eso es fuerza bruta, y algoritmos como lo que vimos en la materia como selección directa burbuja son un ejemplo de esto, ¿bien? Y estas son las ventajas y desventajas. Bueno, seguimos. Bueno, recursión. Bien. Recursión, nosotros lo vimos, si mal recuerdo, en la ficha 16. ¿Sí? O, a ver. Sí, creo que fue la ficha 16. Incluso antes del último parcial. Básicamente, el ejemplo que vimos era el de factorial, y después vimos Fibonacci. Bien. Entonces, analizamos lo que es la estrategia de recursión, en donde básicamente tiene una fuerza de raíces matemáticas, ¿sí? De hecho, se origina en una teoría de funciones matemáticas, ¿sí? Teoría de funciones recursivas, ¿bien? Ahí uno básicamente tiene que establecer un caso que va a ser un caso inicial o un caso base, y después hay un caso en donde uno aplica una recursión, ¿bien? Generalmente las recursiones van a tener esos casos como mínimo, ¿bien? Entonces, cuando aplicamos recursión, básicamente estamos definiendo una función, y en el cuerpo de esa función volvemos a invocar a la función que estamos definiendo originalmente, ¿sí? Eso que nosotros hacíamos, que hasta el momento no lo habíamos hecho, ¿sí? y parecía una novedad, y entramos a hacer todo el análisis, vimos que era posible, que uno puede hacer una función y señala de esa manera. Había que tener sus recaudos. Unos recaudos era ser muy cuidadoso con la condición de corte, porque la condición de corte, si no está bien definida, lo que uno va a ver que pasa es que justamente ese algoritmo, por ejemplo, puede o rebasar la pila, ¿sí? Clavarse directamente, ¿sí? O darme un error en tiempo de ejecución. Bien, los efectos más directos que uno ve, ¿sí? Los efectos más directos que uno ve, hay la ficha 26, ahí está, gracias. Sí, no le dice 26, ¿sí? Básicamente el efecto que uno ve es de un desbordamiento de la pila. Eso pasa en Python y pasa en otros lenguajes también, ¿sí? Pasa en otros lenguajes también. Independientemente del lenguaje que uno esté, uno va eventualmente a tener un problema con la memoria, ¿sí? Entonces, son algoritmos que dijimos que tenemos que tener esas consideraciones en mente, ¿sí? Y además tiene sus grandes ventajas, ¿sí? Muchas de las ventajas que tenían eran que me permitían ser más fiel al problema que tenían en frente, fiel en cuanto a su representación, ¿sí? En el caso de fractales, por ejemplo, ustedes habrán visto que unas definiciones recursivas le permiten, generar gráficos con mucha potencia, ¿eh? Imagínense hacer lo mismo que fractales, pero sin usar la recursión, ¿sí? Los algoritmos se complican bastante, ¿sí? Y todo lo que tenga que ver con exploración sobre estructuras no lineales, bueno, ahí la recursión viene como anillo al dedo,
Bien, entonces hay lugares en donde se utiliza la recursión y de hecho el año que viene en Paradigma vamos a trabajar 3 semanas con un lenguaje, no, sí, 3 semanas y media, con un lenguaje en donde solo se puede aplicar la recursión. Bien, así que van a seguir viendo esto más adelante, ¿sí? Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, que recursión es una técnica que se basa en definir una función a partir de ella misma, ¿bien? Para poder plantear adecuadamente necesitamos, ¿sí?, hacer una invocación sucesiva de la función. Obviamente a eso llamamos recursión. ¿Bien? Requiere una memoria de tipo pila, ¿sí? Esa memoria, ¿sí?, acuérdense, de tipo pila, ¿sí?, es de tipo LIFO, ¿sí? El último en entrar es el primero en salir. ¿Bien? Habíamos dicho de que ese requerimiento, ¿sí?, es una limitante muchas veces en el planteo de un determinado problema, ¿sí? Y nosotros en nuestra materia, bueno, vimos bastantes problemas de este tipo, obviamente la función factorial, Fibonacci, el algoritmo de ordenamiento rápido, todo lo que es el gráfico de fractales, ¿sí? Y otros ejemplos más que van a encontrar ahí en las fichas, ¿sí? Y en el práctico seguro habrán hecho más problemas de este estilo, ¿sí? Pero bueno, esta es una técnica, digamos, bastante utilizada también y hay que tener esos cuidados al utilizarla, ¿sí? Tiene que ser bien planteada digamos, la función, ¿sí? Tiene que ser bien planteada la función. Y en determinadas áreas se utiliza más que en otras, digamos, ¿sí? En lo que es más cercano a la ciencia de la computación se utiliza bastante la recursión, ¿sí? O los matemáticos, por ejemplo, también programan, ¿sí? Y los programas de ellos son, digamos, muy recursivos, tienen mucho la recursión, ¿sí? Se basan mucho en la recursión, si tienen que hacer un código van a elegir siempre una versión recursiva para hacerlo, ¿sí? Tiene más que ver con la formación también. Bien. Claro, bueno, eso que dice Gaspar, así es, ¿sí? Es lo que decíamos, que la limitación del tamaño de la pila. ¿Bien? Bueno, estamos con esto, ¿sí? Son básicamente un repaso, ¿sí?, de lo que es o lo que involucra la técnica de recursión, ¿sí? Vamos a la siguiente, ¿sí? La siguiente técnica es vuelta atrás o backtracking, ¿sí? Backtracking, ¿sí? Volver hacia atrás, ¿sí? Vuelve hacia atrás, vuelve sus pasos hacia atrás, ¿sí? Vuelve en sus pasos, vuelve hacia atrás. Bien, eso es la técnica de backtracking. Básicamente es una técnica, ¿sí?, que explora, ¿sí?, de manera incremental un conjunto de soluciones posibles. Bien, pero las va descartando, ¿sí?, va descartando soluciones que son malas cuando detecta efectivamente que son malas esas soluciones, ¿sí?, y que a partir de ahí no es posible llegar a la solución óptima. Bien, entonces imagínense que elige un determinado camino para ir, ¿sí? Empieza aún en un determinado camino y en un determinado momento se da cuenta de que esa solución no arribó al lugar que estaba esperando, ¿sí? Que no llegue, por ejemplo, a la solución del problema. Entonces, lo que hace es volver hacia atrás y decir, bueno, entonces por acá no voy, ¿sí? Es como si estuvieras saliendo de un laberinto, ¿sí? Entonces voy por un lado, elijo, voy por acá, doblo a la derecha, sigo para acá, a la izquierda, y me encuentro con una pared, ¿sí? Y no salí del laberinto. Entonces, ¿qué hago? Bueno, vuelvo a un determinado punto, vuelvo hacia atrás. Ahí está el concepto de backtracking, ¿sí? Vuelvo sobre mis mismos pasos hasta un determinado punto, ¿sí? Y después de ese punto, generalmente uno va a volver a un punto de bifurcación o un punto en donde hay varias alternativas. Entonces volveré hasta ese punto e intentaré otra alternativa, ¿sí?
haré exactamente lo mismo. Intentaré ir hasta avanzar hasta un determinado punto, a partir del cual, cuando ya no pueda proseguir, ¿sí? Entonces detecte de que no obtengo por ese camino la solución que estoy buscando, entonces corto, digo, no, por acá no, vuelvo sobre mis pasos, ¿sí? De vuelta hasta un determinado punto, y ahí elegiré otra de las alternativas posibles. ¿Sí? Estas técnicas generalmente, digamos, la invocación de este tipo de técnicas, ¿sí? La secuencia de llamadas, suelen ir acompañadas de un árbol. ¿Sí? Yo tengo un árbol de invocaciones. ¿Sí? Se va desarrollando un árbol. Ahí eso lo van a ver con el problema de las 8 reinas, ¿sí? Que es el último que está en la ficha. Bien, en ese problema uno va a poder observar básicamente la técnica de backtracking. Un poco si los adelanto, el problema de las 8 reinas es básicamente un tablero de ajedrez en el cual bueno, supongo que todos saben jugar al ajedrez o no. A ver si alguno no sabe jugar al ajedrez, dígalo ahora porque voy a asumir que saben. Todos saben jugar al ajedrez. Bien, bueno, o al menos mover las piezas. Bien. Bueno, entonces, dado un tablero de ajedrez, el problema de las 8 reinas consiste en, imaginemos que tenemos todo el tablero vacío, ¿sí? Y entonces el tablero tiene 8 filas por 8 columnas, tenemos 64 en total, y el objetivo del problema es agarrar y colocar, imaginemos además que tenemos 8 reinas en el tablero, ¿sí? El objetivo es colocar una reina, ¿sí? En una determinada fila y columna. Yo lo primero puedo colocar. Hay una serie. Esa yo no le he visto. A ver. Ya le vamos a. ¿Ver? Gambito de dama. Acá con el profe somos bastante fan del ajedrez. Hemos pasado bastante rato hablando del ajedrez. Bien. Les decía, sí. Les decía, imagínense que tenemos el tablero, ¿no? Entonces ponemos una reina, ¿bien? Entonces esa reina, ¿cómo ataca esa reina? ¿Sí? O qué casilla básicamente está gobernando esa reina, ¿sí? Todas las filas, ¿sí? Y las columnas donde está, y además la diagonal, ¿sí? O sea, como la torre y como el alfil, ¿bien? Entonces, el objetivo es poner ahora una segunda reina sin que las dos reinas entren en conflicto entre sí. Es decir, que la segunda reina que yo ponga no esté en la misma fila, no esté en la misma columna, ni en la misma diagonal que la primera. ¿De acuerdo? Bueno, hasta ahora parece más o menos fácil porque me va a quedar un montón de casillas. Pero cuando pongo una tercera reina, también tengo que tener la misma restricción y el mismo cuidado de no ponerlas, ¿sí?, a la tercera reina de tal forma que invada las otras dos. Es decir, que la tercera reina no se tiene que ubicar, no se tiene que colocar en una casilla tal que esté en la misma fila, en la misma columna o en la misma diagonal que las otras dos, ¿sí? Con 3, con 4, la cuestión es, a ver, intenten hacerlo con 8 reinas, ¿sí? Ese problema tiene solución, ¿sí? Pero no es tan obvio encontrar la solución, ¿sí? Si a alguno le gusta el ajedrez, bueno, después agarrará en su casa y probará, hagan ese ejercicio, está lindo, ¿sí? Bueno, en el práctico van a jugar con ello, ¿bien? Pero bueno, el objetivo es colocar 8 reinas en un tablero, ¿bien? ¿Y por qué traigo a colación eso? Porque básicamente en un determinado momento uno ve y dice, si pongo esta reina acá, a ver, estas casillas las puedo poner, pero si pongo esta reina acá, no, me doy con que si sigo una determinada secuencia de colocar la reina, llego a que pude colocar, por ejemplo, 6 reinas en el tablero. ¿Y qué pasa? Ya tengo todas las casillas invadidas por las 6 reinas que están ahí, ¿sí? Entonces uno dice, no, pero esto no me lleva a la solución óptima del problema. Entonces, ¿qué hago? No, entonces la última reina la saco y me fijo, a ver si la pongo acá, ¿qué pasa? No, tampoco. Y si la pongo acá, ¿qué pasa? No, tampoco. Resulta que
digamos, el problema estaba en la penúltima reina que coloqué, porque ya la penúltima reina que coloqué me llevó a que, independientemente del lugar de los 2 o 3 que me hayan quedado disponibles, la última reina siempre llego a que puedo colocar, por ejemplo, 6 reinas y me está faltando las otras 2. Entonces vamos desenvolviendo nuestras elecciones de colocación de reinas, ¿sí? Estamos diciendo, no, en realidad la macana estuvo, o el problema estuvo, ¿sí? Al colocar la penúltima reina, ya entonces empezamos volviendo hacia atrás, ¿sí? Bueno, básicamente eso es la idea de backtracking, ¿sí? En un momento avanzamos hasta un determinado camino, observamos que a partir de ese camino no podemos avanzar más, nos chocamos de frente contra la pared y decimos, no, por acá no podemos ir. ¿Qué hacemos? Bueno, volvemos un poco para atrás y probamos otra solución, ¿sí? En el ajedrez se ve mucho eso, incluso en los diseños de los compiladores, internamente, en sintaxis vamos a ver de que utiliza esta técnica también. En sintaxis, cuando veamos cómo funciona un compilador, ¿sí? Eso también está presente en el diseño, ¿sí? O sea, está muy presente, en general, en muchas áreas, esta técnica, ¿sí? Y es una técnica, digamos, muy útil, ¿sí? Bien. Habíamos dicho de que, bueno, en el diseño se utiliza recursión, ¿sí? Y habíamos estado contando también de que hay un árbol de invocaciones recursivas, ¿sí? Que se va asociando y que básicamente me va permitiendo hacer un seguimiento de las rutas, del camino que elegí, y me va también permitiendo volver a un determinado punto hacia atrás y probar por la siguiente rama, ¿sí? Obviamente que la rama, ¿sí? En la cual uno ahondó, ¿sí? Después esa rama es descartada, ¿sí? Esa rama es descartada, ¿sí? Bien. Entonces, básicamente con lo que es el trabajo de un árbol más el uso de la recursión, yo voy a poder explorar todos los caminos, ¿sí? Y eso puede llevar, muchas veces va a llevar un tiempo elevado, ¿sí? Analizar todas esas ramas, ¿sí? Obviamente, cada vez que hacemos un backtracking estamos descartando determinadas posibilidades, ¿sí? Lo que vamos a tener es, en general, un aumento en el tiempo de ejecución, la cantidad de memoria, ¿sí? Eso lo tenemos asociado, básicamente estamos haciendo una exploración, digamos, en un árbol, estamos yendo en un árbol. O a ver, piensen ustedes en los programas de ajedrez usan esto bastante intensivamente, ¿sí? El ajedrez es básicamente un juego donde está involucrada la matemática, fuertemente la matemática, ¿sí? Un juego, digamos, así apasionante y milenario, donde los matemáticos más prolíficos han sido admiradores del juego, ¿sí? Y no es un juego de azar, ¿sí? Es un juego de estrategia, ¿sí? Un juego que se ha, digamos, se ha ido estudiando, como les decía, por cientos, hasta miles de años, ¿bien? Hoy en día, ¿sí? La computadora, nadie va a discutir, ¿sí? De que una computadora vence a un humano. Eso es indudable, ¿sí? Y de hecho, las computadoras tienen un juego que es impresionante, ¿sí? Hoy en día tienen un elo de cerca de 3600, 3800, incluso Altair o Stockfish, ¿sí? Cuando el humano que mejor ranqueo está, ¿sí? Uno de los ajedrecistas quizá más importantes en la historia, como Magnus Carlsen, está cerca de 2880, ¿sí? Así que imagínense si no son jugadores fuertes la computadora, ¿sí? Tan fuertes que le ganan a cualquier humano, ¿sí? Y bueno, básicamente, ¿quién puede
realizar la cantidad o analizar la cantidad de combinaciones posibles que se presentan en una determinada partida de ajedrez. Bueno, la computadora lo va a hacer mucho mejor que el humano. ¿Sí? Bueno. Bueno, el Go también. El Go también es un juego que también tiene su base en matemáticas. Piedras blancas y negras. No sé cuál es el juego de las piedras blancas y negras. Sí, no sé cuál será. Ah, el Go. Ah, le dicen juego de piedra blanca y negra. Sí, sí, sí. En Oriente se usa bastante. ¿Eh? Así es. Sí. Sí. Bueno, así que seguimos después de ese comentario agradecístico, ¿sí? Seguimos, ¿sí? Bueno, ¿qué más podemos decir de esto? Bueno, lo que hemos estado ya mencionando, ¿sí? De que básicamente lo que vamos a hacer son exploraciones en un árbol de solución. Analizamos diferentes nodos, diferentes niveles del árbol, ¿sí? Y en el momento que detectamos una solución que no es válida, retrocedemos a un paso anterior, a una solución parcial anterior y continuamos probando por otro camino, ¿sí? Es básicamente la descripción que le fui haciendo de este tipo de estrategias. Bien, vuelta a esto lo van a ver un poquito más en práctico con un ejemplo. ¿Sí? Bueno, la otra estrategia, ¿sí? Estamos bien hasta acá, se van entendiendo la diferencia entre las estrategias. Eso es básicamente la idea que quiero con la cual se queden, ¿sí? Son bastante diferentes entre sí, al menos todas estas estrategias que vamos nombrando. ¿Sí? Bueno, lo vamos viendo acá en el chat. Bueno, tenemos otra estrategia, ¿sí? Es una estrategia que se llama una estrategia basada en algoritmos ávidos, ¿sí? O voraces también, ¿sí? O greedy en inglés. Entonces, este tipo de algoritmo, ¿sí? Lo que hace en cada paso, ¿sí? Lo que hace es elige una solución, ¿sí? Que no necesariamente va a ser la óptima, ¿sí? Digamos, aplica un determinado criterio y va eligiendo siempre ese mismo criterio para, digamos, llegar a la solución. Muchas veces el criterio que elige es, por ejemplo, el más simple o el que mejor le dio en un resultado de evaluación parcial. ¿Sí? Por ejemplo, analiza por qué camino va a ir y dice, no, me conviene ir por acá. Y listo, tomó ese camino y por ahí fue. ¿Sí? Por eso se dice también que es voraz. ¿Sí? Este algoritmo, ¿sí? No siempre van a producir una solución óptima. ¿Sí? No siempre van a producir una solución óptima. ¿Sí? Pero, digamos, suelen ser útil también este tipo de algoritmos y tipo de planteos. Además, obviamente estamos pensando en que lo que siempre uno tiene que hacer es analizar cuál es el problema que tiene frente. Estamos hablando en términos generales, ¿sí? Pero ante un algoritmo greedy, lo que uno tiene que notar es que probablemente, ¿sí? La solución óptima no esté garantizada, ¿sí? Y para saber eso, bueno, no es tan trivial saber eso, ¿sí? Saber si un algoritmo determinado, ¿sí? Me va a producir la respuesta adecuada con un algoritmo ávido, bueno, eso no es fácil de determinar, ¿sí? Va a depender fuertemente de qué problema tenga al frente, ¿sí? Porque para algunas, digamos, valores de entrada o para algunas determinadas restricciones del problema puede dar una solución y dar la solución óptima, dar la solución adecuada, pero si el problema varía levemente, ¿sí? O ante entradas diferentes, entonces yo podría no tener la solución óptima, ¿sí? Ahí depende del problema que tengamos enfrente, ¿sí? Ahí ya no podemos hablar tan en general, ahí va a depender de qué problema tengamos. Bueno, para este problema pasa eso, para este problema, por ejemplo, puede pasar que el algoritmo greedy funcione bien, ¿sí? Pero bueno, para otros no. Una de las ventajas, si se quiere, es del tiempo, ¿sí? Suelen tener un tiempo
medianamente aceptable, entonces muchas veces dan una solución óptima, ¿sí? Y el tiempo suele ser polinomial y además un tiempo que uno dice, bueno, me puedo quedar con él, ¿sí? Me puedo quedar en esta solución, ¿sí? Entonces, bueno, de vuelta va a depender del problema que tengamos al frente, ¿sí? Si para la mitad de las entradas eso me va a producir una solución que no es óptima, bueno, entonces ahí tendré que estar analizando más fielmente ese problema, porque quizás esa no es la estrategia más adecuada, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene? Bueno, en general esa solución, ¿sí? Ese planteo algorítmico va a ser simple, va a ser sencillo, va a ser más o menos fácil de entender, ¿sí? Y en ese sentido también va a ser bastante directa su implementación, ¿sí? Entonces esa es una de las ventajas, digamos, que podemos nombrar estos algoritmos, ¿sí? Y bueno, la desventaja ya la dijimos, ¿sí? Eso de que no produce una solución óptima, no siempre, bueno, es una desventaja. Bien, vamos a ver, en el ejemplo que tenemos para la clase, vamos a analizar un problema que se llama de las monedas y vamos a ver una solución, ¿sí? Basada en un algoritmo abierto. Bien, ¿qué otra cosa tenemos? ¿Sí? Bueno, básicamente tenemos ejemplos, ¿sí? Nombramos un par de ejemplos acá, ¿sí? Bueno, hay algoritmos que trabajan sobre estructuras de árboles y grafos que se basan en estas estrategias. Básicamente hay algoritmos que se llaman algoritmos de Prim, de Kruskal, ¿bien? El árbol de espacio mínimo, bueno, esos algoritmos, ¿sí? Que entiendo que en tercero los ven, entiendo que, creo que sí, casi seguro que hay en la materia de tercero lo ven con el Valerio, sí, y el algoritmo de Dijkstra seguro, ¿sí? Que es un algoritmo para, digamos, determinar el camino más corto entre dos nodos, ¿sí? Fijando los dos nodos de un grafo, ¿sí? El algoritmo de Dijkstra o de Dijkstra, ¿sí? Básicamente me permite obtener el camino más corto entre esos dos puntos, ¿bien? Y ese algoritmo también cae en esta, bueno, por al menos una de las implementaciones, que hay varias implementaciones de Dijkstra, ¿sí? Esto también, estoy haciendo memoria, esto también, a este algoritmo, sí o sí, en sistemas de gestión también lo ven, a este algoritmo, ¿sí? En sistema de gestión 1 o 2, en sistema de gestión 2 seguro que lo ven, ¿sí? Es materia de cuarto, ¿sí? Cuarto lo ven a eso también, ¿sí? Además de la materia del vale, ¿eh? También la ven ahí. Bueno, seguimos entonces, ¿sí? Si no hay duda hasta ahora, seguimos. Bueno, seguimos entonces, ¿sí? Obviamente esto, para ustedes esto van a representar nombres nada más, ¿sí? No vamos a ver estos algoritmos en nuestra materia, no es el objetivo, ¿sí? Pero es más que todo para que ustedes al menos conozcan o escuchen, hayan escuchado a nombrar estos algoritmos. Ah, un algoritmo que hará algo de esto, ¿sí? Será un algoritmo ávido, ¿sí? Y más adelante, ya cuando vayan, digamos, en materias más adelantadas en la carrera, ya van a terminar de cerrar estas ideas, ¿sí? Bueno, tenemos otra estrategia, divide y vencerás, ¿sí? A esta sí la hemos analizado con bastante detalle, ¿sí? El ejemplo más papal fue el de la clase pasada, en donde analizamos Quicksort, analizamos todas las alternativas de Quicksort, ¿sí? Analizamos cómo hacía las invocaciones recursivas, cómo dividía en dos ese conjunto de datos, qué hacía con cada una de las mitades, ¿sí? Analizamos el desempeño del algoritmo, analizamos el peor caso, ¿sí? Bueno, todo eso, todo ese Quicksort, ¿sí? Se basa en una estrategia de dividir y vencer.
que es básicamente dividir un lote original, ¿sí?, en dos o más subconjuntos de tamaños que uno puede decir que son aproximadamente similares en tamaño, ¿sí? Después, una vez que tenemos dividido, lo que hacemos es procesar cada uno de esos subconjuntos, ¿sí? Y lo que hacemos al último es unir todos esos resultados, ¿sí?, para, digamos, poder informar la solución final a ese problema, ¿sí? Es muy común que esta estrategia se use de la mano de la recursión, ¿sí? Es bastante común que vaya un poco de la mano, ¿sí? Así que vivencia muchas veces va, como le decía ahí, asociada a una recursión. Bien. El tiempo de ejecución, ¿sí?, de un algoritmo que caiga en esta estrategia, bueno, va a depender de muchos factores, ¿sí? Pero en principio va a depender de tres factores principales, ¿sí? Que va a ser cuántas invocaciones recursivas se realizan, ¿sí? Cuántas invocaciones recursivas se realizan, cómo es el factor de división del conjunto de datos que tenemos, ¿sí? Fíjense que acá dijimos que vamos haciendo subconjuntos. Bueno, ¿cómo lo vamos dividiendo? Vamos dividiendo de a 2, de a 3, en cada uno de los pasos. ¿Cómo se va dividiendo ese conjunto de datos? ¿Sí? Eso va a impactar directamente en el tiempo de ejecución, ¿sí? Y también, obviamente, cuando uno quiera calcular la complejidad de ese algoritmo, ¿sí? Y, evidentemente, una vez que yo tengo cada uno de esos subconjuntos de datos, necesito tener en consideración cuál es el tiempo, ¿sí?, de procesamiento de cada uno de ellos. Así que, teniendo en cuenta estos tres factores, principalmente yo voy a poder determinar, ¿sí?, cuál es la eficiencia, el tiempo de ejecución de ese algoritmo. ¿Bien? Más que tenemos ejemplos, ¿sí? Ejemplos, el algoritmo de Quicksort y el algoritmo de Merge Sort también en el caso de ordenamiento sobre vectores, ¿sí?, sobre afectos. ¿Bien? Bueno, esta estrategia que resulta interesante siempre verla gráficamente, como hicimos en la clase pasada, ¿sí?, en donde teníamos el conjunto de datos original e íbamos observando cómo íbamos agrupando las diferentes partes del vector y el algoritmo se iba aplicando en cada una de esas partes, ¿sí? Así que esta estrategia es siempre interesante verla gráficamente también, ¿sí? Da una idea del factor de división del lote y permite también analizar de forma un poco más directa el tiempo de procesamiento, ¿sí?, de cada uno de esos subconjuntos, ¿sí? Bien. Estamos hasta acá, ¿sí? Ninguna duda. Bueno. Seguimos, ¿sí? Otra estrategia, ¿sí?, se conoce como programación dinámica, ¿sí? Esta estrategia, ¿sí?, en la estrategia de programación dinámica básicamente se utiliza una estructura de dato auxiliar, que va a ser una tabla, un vector, ¿sí?, en donde van a persistirse determinadas soluciones que se hayan calculado en instantes previos al problema, ¿sí? Básicamente la idea es aprovechar soluciones que ya previamente han sido calculadas, ¿sí? Entonces, ante un problema de tamaño n, ¿sí?, muchas veces uno dice, bueno, para la solución de ese problema, yo puedo hacer uso de soluciones, digamos, en pasos anteriores, ¿sí? Entonces, la idea de la programación dinámica es, digamos, plantear funciones o relaciones de recurrencia que se conocen, en donde yo voy a poder, digamos, matemáticamente enlazar o mapear, ¿sí?, un problema en un determinado paso y relacionarlo con los pasos anteriores, ¿sí? Entonces voy a poder reutilizar en cierta medida el trabajo que ya hice.
Bien. Fíjense en que lo que podemos destacar es que, bueno, en el caso del algoritmo de dividir y vencerás, ¿sí? Como dice aquí, lo que hacemos es dividir el problema en subproblemas, ¿sí? Y muchas veces observamos de que eso se repite más de una vez, ¿sí? Entonces, bueno, al repetirse más de una vez, ¿qué pasa? Si analizamos eso, analizamos, digamos, determinados problemas que ya analizamos antes, lo que estamos haciendo es perder tiempo, ¿sí? Entonces, básicamente, programación dinámica es eso, tratar de observar de que hay determinadas subproblemas que todos lo hemos resuelto, ¿sí? Y tratar de tener esas soluciones almacenadas para no tener que volver a calcularlas, ¿sí? Entonces, básicamente es lo que me está diciendo ahora, ¿sí? Entonces, si yo estoy resolviendo 2 veces el mismo subproblema, estoy invirtiendo el doble de tiempo, ¿sí? Y así con n subproblemas, ¿sí? Bien. Entonces, seguimos, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es resolver cada uno de los subproblemas, ¿sí? E ir, como les había anticipado inicialmente, ir en base a una solución más general, ¿sí? Aprovechando las soluciones más, soluciones particulares y previas que hayamos obtenido a partir de esos subproblemas, ¿sí? Obviamente voy a tener que combinarlas a eso, voy a tener que combinar esas soluciones de alguna manera, ahí están las relaciones de recurrencia, que me van a permitir realizar adecuadamente esa combinación para poder resolver el problema más grande, ¿sí? Esperen que se me fue. A ver, estoy viendo una consulta. En el factorial. No, no es factorial. Bueno, ahí el profe está respondiendo. En el caso de Fibonacci, sí, Gastón. Vos fíjate que vos tenés, ¿sí? En el caso de Fibonacci, por ejemplo, de 4, vos tenés que hacer Fibonacci de 3 más el Fibonacci de 2. Ahí podés aprovechar digamos, esos cómputos previos, ¿sí? Esos cómputos previos. Ahí se pueden aprovechar y de hecho la solución solución, digamos, óptima para Fibonacci es abordada con programación dinámica, ¿sí? Bien, bien, ¿sí? Sí. Claro, la solución recursiva tal cual. Así es. Que puedo volver a la anterior, ¿sí? Acá. ¿A esto te referís? ¿A programación dinámica? ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Esto está casi igual en la punta, ¿eh? Estoy siguiendo, digamos, lo más que se puede la punta, ¿sí? Está casi textual esto, ¿sí? Bien. Lo que justamente, fíjense en que acá hacíamos la salvedad también de que es útil, ¿no? En donde la cantidad de subproblemas que se repiten crece en forma exponencial, bueno, justamente como el caso de Fibonacci, ¿sí? En donde se puede o se suele aplicar la programación dinámica, bueno, el problema de optimización, ¿sí? Para encontrar la mejor solución posible entre diferentes alternativas, ¿sí?
Hay ejemplos, ¿sí? Hay ejemplos, estos son nombres, para ustedes van a ser nombres, digamos, pero hay algoritmos que se aplican en teoría de grafos, ¿sí? Muchos algoritmos basados en teoría de grafos utilizan programación dinámica, ¿sí? Uno de ellos es el algoritmo de Bellman-Ford, ¿sí? El algoritmo Flow-Warshall también, ¿sí? Hay algoritmos que me permiten modelar determinadas situaciones como en un grafo, por ejemplo, el flujo de un líquido que puede pasar a través de diferentes canales, ¿sí? Bueno, el algoritmo para determinar el máximo flujo que puede pasar entre una determinada cañería de una maraña de cañería que puedo tener. Bueno, todo ese tipo de algoritmos, ¿sí? Con más o menos restricciones, todo ese tipo de algoritmos se estudian en lo que es teoría de grafos, ¿sí? Y muchos de esos algoritmos se utilizan o, digamos, se programan con técnicas justamente de programación dinámica. Esto lo van a volver a ver en el sistema de gestión 2. ¿Sí? El sistema de gestión 2 trabajan con esto. ¿Sí? Bien, de hecho, no sé si lo hacen con software, quizás a esta altura sí, pero a mano seguro que hacen problemas chicos, a mano hacen. ¿Sí? Incluso ven estos algoritmos, el Bellman-Ford y Flow-Warshall. ¿Sí? Bien. Bueno, y nosotros vamos a bosquejar, digamos, una solución de programación dinámica para el problema de las monedas, que es el ejercicio que está planteado para esta semana, un poco como para ejemplificar cómo se haría una solución, digamos, siguiendo una estrategia ávida y compararla con una estrategia de programación dinámica. ¿Bien? Tenemos acá la última de las estrategias, ¿sí? La otra estrategia, ¿sí? Que habíamos listado ahí originalmente, ¿sí? Se le suele llamar algoritmo de randomización o algoritmo de base aleatoria, ¿sí? Básicamente uno puede decir que yo tengo un algoritmo que es determinista si siempre me va a producir, para ante una misma entrada, siempre me va a producir la misma salida, ¿sí? Entonces ahí uno podría decir de que uno tiene un algoritmo determinista, ¿bien? Pero bueno, eso no ocurre con los algoritmos de base aleatoria, ¿sí? Ante una misma entrada, básicamente lo que va a pasar es que el algoritmo me puede dar resultados diferentes, ¿sí? Y eso está relacionado justamente la elección que dentro de ese algoritmo se toma, ¿sí? Y esa elección de determinados caminos a seguir, ¿sí? Esas elecciones o esas selecciones se toman de manera aleatoria, ¿sí? Se toman de manera aleatoria, algunas veces por un lado, otras veces por el otro, ¿sí? Y eso me puede llevar, ¿sí? Eventualmente puede ser de que ante ejecuciones, digamos, iguales o simultáneas me dé el mismo resultado, pero lo más probable es que no, ¿sí? Lo más probable es que tenga soluciones, digamos, diferentes, ¿sí? En diferentes instantes de tiempo, ¿sí? Eso no es necesariamente malo, ¿sí? Muchas veces hay problemas en donde uno dice, bueno, ¿querés la solución óptima? Bueno, tenés 5.000 millones de años, espérala, ¿sí? Pero otras veces nos conformamos con una solución aproximadamente buena o medianamente buena, ¿sí? Entonces aquí muchas veces tienen en cabida los algoritmos de base aleatoria, ¿sí? Como les decía recién, ¿sí? El algoritmo de base aleatoria podría no necesariamente dar una solución correcta, ¿sí? Entonces, básicamente lo que tenemos es una probabilidad de acierto o una probabilidad de fallo, ¿sí? Y la gracia de este tipo de técnica es que esté diseñado para que falle la menor cantidad de veces posibles, ¿sí? La menor cantidad de veces posible. Bueno, eso es una ventaja, de que no, desventaja, digo, de que no siempre me dé la solución correcta, ¿sí? Claramente eso es una desventaja. ¿Y cuál sería la ventaja? Bueno, de que pueden dar una solución,
¿sí? Medianamente simple o medianamente directa de implementar, ¿sí? Y básicamente me están dando una solución, ¿sí? Porque para determinados problemas puede ser complejo encontrar una solución, ¿sí? Entonces, bueno, estos algoritmos de base aleatoria, ¿sí? Entiendo que también más adelante ven, no sabría bien en qué materia, no recuerdo bien en qué materia, pero algo de esto más van a ver en la carrera. No mucho más, pero algo de esto más van a ver, ¿sí? Tienen que saber, digamos, probabilidad antes, ¿sí? En DLC, ahí está, en DLC, materia de cuarto. En DLC, está bien. Ahí van, ahí está. Buenísimo. ¿Sí? Claro, en DLC. En la materia correlativa a TCB, que está en tercero, DLC está en cuarto. Bien. Entonces, bueno, este es el problema que tenemos para analizar, ¿sí? El problema del cambio de moneda. ¿Bien? Este es el problema. En la ficha les había anticipado que habían dos problemas, ¿sí? Uno era el problema 63, que es el de la nueva Reining, y eso se los conté un poco, pero ya lo van a ver bien en el práctico, ¿sí? Lo que vamos a hacer es analizar el problema 62, ¿sí? El problema de cambio de moneda, ¿sí? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Piensen en el problema que vamos a enunciar ahora, que es el siguiente, ¿sí? Imaginen que tienen, ¿sí? La siguiente situación, ¿sí? Tienen que calcular cuál es, ¿sí? La mínima cantidad de monedas, ¿sí? La mínima cantidad de monedas que puede, ¿sí? En la cual, digamos, pueden cambiarse una determinada cantidad de centavos, ¿sí? Estamos suponiendo 100 monedas, ¿bien? Entonces vamos a tener, por ejemplo, no sé, 31 centavos, ¿sí? Entonces la idea es, si nosotros conocemos un conjunto de monedas con las cuales vamos a trabajar, ¿sí? Tenemos un conjunto de monedas, y miren, acá tenemos un ejemplo, supongamos que tenemos el conjunto de monedas de 1, 5, 10 y 25 centavos, ¿sí? Entonces solamente con estas monedas, no otras monedas, solamente tenemos monedas de 1, de 5, de 10 y de 25 centavos, ¿sí? Entonces, dada una cantidad determinada de monedas, ¿sí? Una cantidad X, digamos, de dinero, ¿sí? Yo tengo que poder informar, ¿sí? Cuál es la mínima cantidad de monedas, ¿sí? En las que puede expresarse una determinada cantidad. ¿Bien? Acá tenemos un ejemplo con valores concretos, ¿sí? Este es el problema enunciado de manera general, ¿sí? Enunciado de manera general. Ejemplos concretos, ¿sí? Imaginemos que tenemos, ¿sí? 25 centavos, ¿sí? 25 centavos y el conjunto de monedas posibles, ¿sí? Es 1, 5, 10 y 25, ¿sí? Si yo tengo que decir, bueno, ¿cómo puedo hacer el cambio, ¿sí? De esta cantidad, ¿sí? Básicamente, ¿cómo puedo dar la mínima cantidad de monedas para llegar a 25? Yo digo, bueno, pero si tengo 1, 5, 10, 25, hay una moneda de 25 centavos. Entonces, esta cantidad se puede representar directamente con una sola moneda, la de 25 centavos. ¿Sí? Entonces, la mínima cantidad es 1. ¿Bien? La mínima cantidad para una cantidad positiva de dinero, ¿sí? Va a ser siempre 1, la mínima. ¿Sí? Ahora, obviamente, en este caso encontramos una moneda, pero ¿qué pasa en donde no tenemos un caso en donde hay uno? ¿Sí? Veamos otro ejemplo, ¿sí? Si tenemos 31 centavos, ¿sí? Supongamos que tenemos esa cantidad, entonces, ¿cuál es la mínima cantidad de monedas? ¿Sí? ¿Cuál es la mínima cantidad de monedas? Suponiendo que tenemos este conjunto, solamente este conjunto de moneda disponible, de 1, de 5, de 10 y de 25. ¿Sí? Entonces, la mínima cantidad de monedas,
observen ustedes que va a ser 3. ¿Sí? Si elegimos una de 25 centavos, ¿sí? Una de 25 centavos. Elegimos una de 5, hasta ahora tenemos 25, ¿sí? Más 5, 30. Y elegimos, fíjense que no puedo elegir una moneda de 10 porque ya me paso, tengo que hacer y armar la cantidad justa, la mínima cantidad, ¿sí? Y entonces una moneda de 1, ¿sí? Uno dice, bueno, pero si también agarro 31 monedas de 1 centavo, también voy a poder armar el 31, sí, pero esto se trata del problema de la mínima cantidad de monedas, ¿sí? La menor cantidad de monedas, en este caso, es 3, tomando una de 25, una de 5 y una de 1. ¿Bien? ¿Sí? ¿Está claro el problema? Entonces, dado, ¿sí?, un conjunto de valores posibles, ¿sí?, para lo que, digamos, básicamente denotamos como el conjunto de monedas, ¿sí?, dado ese conjunto de monedas que le vamos a llamar coins, ¿sí?, el objetivo es encontrar la mínima cantidad de monedas que me representen una cantidad determinada de dinero, ¿sí? O pueden pensar de que esa es también una cantidad de monedas y yo tengo que dar el cambio, básicamente, ¿sí? Bueno, entonces vamos a, como dice aquí, vamos a ver dos soluciones, digamos, diferentes que se podrían utilizar para este problema, ¿sí? Bueno, ¿cómo sería una solución pensada con un algoritmo ávido? ¿Sí? Con un algoritmo greedy. ¿Cómo sería? Bueno, una alternativa, ¿sí?, podría ser pensar lo siguiente, ¿sí? Que uno dice, bueno, podría elegir la moneda de mayor valor, ¿sí?, y devolver tantas como pueda, ¿sí?, y fijarme, cubrir con la moneda de mayor denominación todo lo que más pueda, acercarme todo lo que más pueda a el valor que necesito cambiar, ¿sí? Y cuando ya no pueda y me exceda, digo, bueno, ya no puedo usar más moneda de esta mayor denominación, me fijo con la siguiente denominación, ¿sí? Por ejemplo, en el caso anterior, yo podría decir, bueno, me fijo, empiezo pensando en la moneda de mayor denominación, que es 25. Me fijo con 25, ¿sí?, digamos, qué cantidad de 25 puedo llegar a tener para representar esta cantidad. Con una, bueno, me falta todavía para cubrir, ¿sí? Me está faltando 6, pero si uso dos monedas de 25 ya me paso, o sea que con dos monedas de 25 no. Si una moneda de 25 al menos me va a servir para acercarme, para cubrir esta cantidad. Entonces, empecé con 25, con una de 25, y me di cuenta que con dos de 25 ya me paso. Bueno, observo y digo, bueno, a ver qué pasa con la de 10, ¿sí? Y digo, bueno, 10 más 25 son 35. No puedo usar de 10. Y así sucesivamente, ¿sí? Voy explorando las monedas de otras denominaciones hasta poder cubrir la cantidad de monedas que necesito para hacer la mínima cantidad y dar ese cambio, ¿sí? Entonces, obviamente, ¿sí?, acá notamos de que hace falta tener el valor, digamos, de la moneda de 1 centavo, ¿sí? Que por ahí, no sé si alguna debe andar dando vuelta en nuestra economía, muy difícil, pero bueno, por ahí tenemos una moneda de 1 centavo, ¿sí? ¿Sí? Bueno, entonces, como decía acá, la idea es continuar con monedas, ¿sí? Continuar con las restantes monedas e ir cubriendo, ¿sí?, ese valor, a la medida de lo posible, ir llegando a ese valor. ¿Bien? Bueno, entonces, para este conjunto de monedas disponibles, para 1, 5, 10 y 25, ¿sí?, y el valor 63, ¿sí?, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, podemos elegir 2 veces la moneda de 25, ¿sí? Fíjense que si elegimos 2 veces la moneda de 25,
ahí ya tenemos 50, ¿sí? Si elegimos una vez la moneda de 10, ahí ya tenemos 60, ¿sí? Y a los 3 centavos que me están quedando, ¿sí? No lo puedo cubrir con las otras monedas de las otras denominaciones, ¿sí? Y entonces lo que podemos hacer es utilizar 3 monedas de 1 centavo para cubrir, digamos, esa cantidad. ¿Sí? Entonces tenemos un total de 6 monedas, ¿sí? Que es la cantidad mínima, ¿sí? Que es la cantidad mínima. Sí, moneda de, en la época del Ponzi, moneda de medio centavo. Claro, bueno, más o menos como la de 1 centavo actuales. ¿Sí? Bueno, bien, seguimos. Bueno, entonces, ¿qué observamos con ese planteo? ¿Sí? Primero, esa estrategia de elegir de esa manera, de la manera que acabamos de comentar, esa sería una estrategia ávida, ¿sí? A ver, ¿cuál es el problema que puede plantearse? Bueno, para ese conjunto inicial que nosotros elegimos de monedas, o sea, para el conjunto 1, 5, 10 y 25, para ese conjunto, ¿sí? Uno podría, digamos, probar, mostrar de que ahí, para ese conjunto de monedas, uno va a obtener siempre la solución óptima, digamos, ¿sí? Y a esa solución, ¿sí? Básicamente se dice que uno está bajo un sistema de monedas canónico, porque me va a permitir llegar a una solución óptima, ¿sí? Es lo que le dice un poco más acá, ¿sí? El conjunto de valores monetarios que siempre produce una solución óptima, ¿sí? Para este problema es, básicamente, se le llama un sistema canónico, un sistema de monedas canónico, ¿sí? Me va a permitir encontrar la solución. Pero eso se debe a el conjunto de monedas que nosotros tenemos original, ¿sí? ¿Por qué? Porque podría ocurrir que con otro conjunto de monedas no llegue a la solución óptima, ¿sí? Y eso puede pasar, ¿sí? Eso puede pasar. A ver si acá tenemos un caso en donde no, ¿sí? Entonces, bueno, lo que estamos diciendo, que esa estrategia ávida, ¿sí? No siempre va a funcionar. Ahora, imaginemos ese mismo problema, ¿sí? Ese mismo problema que teníamos antes, pero además ahora, ¿sí? Le agregamos la moneda de 21 centavos, ¿sí? Entonces ahora tenemos a este conjunto, el 1, 5, al 10, el 25, le agregamos la moneda de 21 ahí. Ah, pero si le agregamos la moneda de 21 ahí, fíjense de que este algoritmo ya, tal cual lo pensamos, no va a funcionar para ese sistema de moneda, porque ese sistema ya no va a ser canónico, ¿sí? Observen ustedes que con un 21 ahí, la mínima cantidad sería elegir 3 monedas de 21. 3 monedas de 21 me va a poder representar esta cantidad, ¿sí? Y con esta estrategia que utilizamos originalmente, bueno, para ese sistema, ¿sí? Para ese conjunto de monedas inicial no va a poder devolver el valor óptimo, ¿sí? Entonces, esa estrategia puede funcionar, ¿sí? Y va a funcionar siempre cuando el sistema sea canónico, y otras veces no va a dar la solución óptima, ¿bien? Fíjense que no va a dar la solución óptima para todos los valores. Obviamente que con 21 y aplicando esta misma estrategia para otros valores puede darme la solución óptima, ¿sí? El problema es si se garantice que siempre va a dar la solución óptima. Bueno, eso no se garantiza, salvo que el sistema sea canónico. Si el sistema es canónico, sí, siempre va a estar la solución óptima. ¿Bien? Entonces, es lo que decía aquí, ¿sí? En el algoritmo, ¿sí? Con x igual a 63 me va a seguir diciendo que el mínimo es 6 monedas cuando la solución óptima es 3, ¿sí? Por eso decimos que acá, en este caso, este conjunto no es canónico, ¿sí? Y ese, al no ser canónico, bueno, el algoritmo ávido no va a funcionar adecuadamente, ¿sí? No va a funcionar adecuadamente.
Bien. Bien. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Ahora termino de mostrarles esto, cómo sería una estrategia, digamos, usando programación dinámica y después lo vamos a probar al programa tal cual está en la ficha. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Estamos bien? Bueno, lo vamos leyendo ahí en el chat. ¿Sí? Regio. Bueno, eso pasa muchas veces con estrategias así hábiles. Bien, otra estrategia, ¿sí? Sería una estrategia utilizando programación dinámica, ¿sí? Ahora uno podría pensar en una estrategia, digamos, más elaborada, ¿sí? Que requiera una tabla, un vector, digamos, en el cual se vayan almacenando resultados para valores menores a X, digamos, ¿sí? Donde X es la cantidad de monedas que voy a necesitar cambiar, ¿sí? Entonces, si yo ya tengo para un valor determinado, por ejemplo, si yo tengo que, digamos, cambiar 63 monedas, ¿sí? Me pueden ser de utilidad resultados previos que haya calculado, ¿sí? La idea de esta técnica es decir, bueno, me fijo para valores, por ejemplo, para 10 monedas, ¿sí? ¿Cuál es la mínima cantidad? Y para eso me voy a basar en cálculos previos, ¿sí? Cuando calcule la de 11, ¿sí? También voy a tener en cuenta cuántas monedas necesite para calcular la de 10, ¿sí? Cuando calcule la de 12, voy a tener en cuenta todas las anteriores, ¿sí? Es decir, lo que vamos haciendo es guardar, ¿sí? Todos los cálculos previos de modo tal que puedan ser reutilizados, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Es ir progresando, como dice aquí, ¿sí? El cálculo del óptimo para cada uno de los valores que sean menores a ese valor dado. ¿Bien? Entonces, al hacer eso, no vamos a calcular muchas veces el mismo valor, ¿sí? Entonces, cada vez que tengamos un problema, digamos, de menor tamaño resuelto, ¿sí? Por ejemplo, para hacer el cambio de una moneda, ¿sí? Solamente necesito una moneda, que es la de 1, ¿sí? Para hacer el cambio de 2 monedas, solamente voy a necesitar, la mínima cantidad va a ser 2 monedas de 1. Para hacer de 3 monedas también, 3 monedas de 1. 4 monedas de 1. 5, bueno, 1 moneda de 5, y así. 6 va a ser una de 5 y una de 1. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo un cambio mayor, ¿sí? Y eventualmente puedo necesitar utilizar esas soluciones parciales. Por ejemplo, si me queda en un momento 6, yo puedo decir, pero para 6 me hacía falta una de 5 y una de 1, ¿sí? Y tener ahí la cantidad de monedas óptimas, ¿sí? Haciendo uso de los pasos anteriores. Bien, entonces, como dice acá, esta técnica se basa en tablas de resultados calculadas previamente o anteriormente. Bien, entonces, bueno, si tenemos 63 centavos, sí, bueno, puede ser interesante haber almacenado, ¿sí? Resultados previos como el de 30 o el de 60. Y si tengo esas soluciones, podría utilizarlas para la solución del problema global, ¿sí? Entonces, los cálculos que fueron hechos con anterioridad pueden ser reutilizados, ¿sí? Entonces, evito el tiempo de volver a calcularlo. Bien. Entonces, dado un valor, por ejemplo, X a cambiar, lo que vamos a hacer es reutilizar los pasos anteriores, ¿sí? Y entonces lo que vamos a hacer es utilizar un vector, ¿sí? Que va a tener X más un casillero, ¿sí? Donde si X es la cantidad de moneda que quiero cambiar, bueno, voy a tener X más 1, ¿sí? En la primera va a ser, por ejemplo, si tengo 0 monedas, me hace falta 0. Si tengo 1, me hace falta 1, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, en el arreglo, en ese arreglo pref, ¿sí? Va a tener, ¿sí? En la última de las casillas,
¿sí? La última de las casillas va a ser el valor X, y es básicamente, es un vector en donde cada posición va a tener la mínima cantidad de monedas para cada uno de esos valores, ¿sí? Observen ustedes acá que me pide la mínima cantidad de monedas, y no me dice, diga todas las monedas de cada una, ¿sí? O sea, es un problema diferente, ¿sí? Eventualmente uno podría decirlo también, ¿sí? Pero acá me dice la mínima cantidad de monedas, ¿sí? O sea que tengo que informar un número solamente, ¿sí? Entonces se va a almacenar en la última casilla de valor final, que es la mínima cantidad de monedas, para cubrir el valor X, ¿sí? Entonces, lo que uno va a hacer es tratar de ir llenando las soluciones, ¿sí? En ese vector previo, ¿sí? Con los resultados parciales anteriores, ¿sí? Para el cálculo de la X, ¿sí? Entonces, hay, digamos, se plantea una función o una relación de recurrencia que me va a permitir establecer cuál es, digamos, la asociación que tengo que hacer entre los elementos para conocer efectivamente cuál es la mínima cantidad, ¿sí? De monedas que necesito para cada una de esas cantidades, ¿sí? Para cada uno de estos valores de X. Nosotros queremos un valor de X, bueno, antes vamos a tener el cálculo desde todos los menores, desde 1 hasta X, ¿sí? Bien. Entonces, en el caso de la programación dinámica, ¿sí? Vamos a tener casos más elementales, iniciales, que son los casos base de la recurrencia, ¿sí? Esto es un poco lo que les decía, si tenemos que cubrir el valor de 0, entonces necesitamos, supongamos, para tener 0 pesos, bueno, ¿cuántas monedas me hacen falta? Y 0. Entonces, la primera casilla, ¿sí? Que va a ser 0, del vector previo, ¿sí? Va a tener el valor 0. ¿Por qué? Porque para 0 pesos me faltan 0 monedas, ¿sí? Y así en el 1 va a tener una moneda. En el 2 va a tener el valor 2, porque me hacen falta 2 monedas. En el 3, 3. En el 4, 4. En el 5 va a tener una, ¿sí? ¿Por qué va a tener una? Porque usando solamente una moneda de 5 yo puedo presentar el valor 5. En el 6 voy a tener 2, porque me hace falta una de 5 y una de 1, y así sucesivamente. Luego, en cada casilla, con este valor, ¿sí? Prev, ¿sí? Con B entre 1 menor y B, que, digamos, a la B entre 1 y X, ¿sí? Lo que hacemos es justamente lo que les decía, poner la mínima cantidad de monedas que me permitan conocer, digamos, posteriormente el valor de X, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Supongamos que tenemos estos valores nominales de las monedas, ¿sí? Y lo que tenemos es el vector de monedas con los valores posibles, de 1, de 5, de 10, de 50, de 25 y de 50. ¿Sí? Entonces, ¿cuánta cantidad de monedas tengo acá? Es n igual a 5. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el cambio? ¿Sí? Bueno, supongamos que necesitamos decir, bueno, ¿cuál es el cambio de 3? ¿Sí? Entonces, para eso vamos a necesitar haber analizado y haber llenado previamente todas las otras casillas de este vector, ¿sí? Para poder calcular ese valor. Entonces, los valores, ¿sí? Para ese cálculo de 13, ¿sí? Van a salir el mínimo de la siguiente observación, ¿sí? Fíjense ustedes que una forma de decir, bueno, quiero armar, ¿sí? Y quiero determinar el cambio de 13 monedas. Bueno, una forma es pensar cubrirlas a todas con monedas de 1 centavo, ¿sí? En cuyo caso necesitaré 13. Bien. La otra forma es pensar de que me hace falta una moneda de 1 centavo, ¿sí? Más la cantidad que necesito, ¿sí? Que es justamente lo que tengo almacenado, que es la mínima cantidad que necesito para cubrir 12 centavos. ¿Bien? Porque al 12 supuestamente ya lo tengo. Entonces yo digo, bueno, esta cantidad, esto va a ser un número, o sea, ¿por qué de 12? Porque ¿cuánto queda de 13 a 12? 1 me está faltando para cubrirla. Entonces voy a tener una moneda de 1 centavo más, las que haya tenido acá almacenadas. Bueno, hay que ver cuántas me hizo falta para 12. Si por ejemplo acá para 12 me hicieron falta, supongamos,
por decir un número, no sé, 3 monedas, y acá 3 más 1, 4. Bueno, este valor va a ser preferible a este que es 13, ¿sí? Porque el de 13 le va a ganar, digamos, va a ser más grande que este valor, ¿sí? Algunas veces este es el mínimo, cuando no podemos armar con las anteriores, ¿sí? Pero otras veces van a caer el mínimo en alguno de estos valores, ¿sí? La otra alternativa, la otra combinación, es decir, bueno, una moneda de 5 centavos, ¿sí? Y el mínimo que tenga en 8, para cubrir 8 centavos, ¿sí? Esa es la otra alternativa que tengo que tener en cuenta, también con el mismo análisis anterior. Y la otra es decir que me hace falta una moneda de 10 centavos, y fíjense que esto es de la base de esa monetaria que tenemos ahí, ¿sí? Bueno, la base monetaria es otra cosa en economía, igual que el sistema monetario, son otras cosas en economía, sin nada que ver, pero digamos, el conjunto de monedas, llamémosle así, ¿sí? Una moneda de 10 centavos, ¿sí? Más el mínimo para cubrir 3 monedas, digamos, para cubrir 3 centavos, ¿sí? Así que será el mínimo también entre 1 más breve de 3. O sea que, si yo tengo en cuenta el mínimo entre estas 4 condiciones posibles o 4 situaciones, ¿sí? Ahí tendría la solución para este valor, ¿sí? Noten de que para este valor de 13, ¿sí? No hace falta analizar el caso de 25 o de 50 centavos, porque estos dos valores son mayores que 13. Si esto fuera 78, bueno, habría que analizar entre estos, pero además moneda de 25, además de 50, ¿sí? Acá como de 13, estas dos monedas quedan fuera del análisis, pero es el mismo razonamiento, ¿sí? O sea, me voy fijando, fíjense en que utilizamos los valores previos, y acá utilizamos el valor 12, 8 y 3, ¿sí? Para tener en cuenta, al calcular la mínima cantidad de monedas que me hace falta para cubrir este valor, ¿sí? Bien, entonces la expresión, si se quiere, matemática, que me hace falta, es esta relación de recurrencia, que se puede expresar así, que es básicamente esto que le decía acá, ¿sí? Es el mínimo entre B, que sería 13 monedas de 1 centavo, ¿sí? Y la mínima cantidad de hacer todas estas cosas, ¿sí? Y el mínimo de tener uno más, digamos, estos valores previos, ¿sí? Donde este valor no es cualquiera, digamos, sino es el que me permita ir, digamos, formando este valor, el 13. Bien, entonces voy teniendo en cuenta la moneda de ese conjunto más algunas de las casillas anteriores que me permiten llegar a ese valor. Entonces, entre todos ellos voy a tener el cálculo del mínimo, ¿sí? Bien, esto siempre me va a dar una solución correcta. Esto es una relación de recurrencia que la observamos así, ¿sí? Quizás parezca media así sacada de la galera, ¿sí? Pero bueno, algunas veces las relaciones de recurrencia son más o menos directas y otras veces no son para nada directas, ¿sí? En este caso fue medianamente directa, digamos, la deducción de la misma, ¿sí? Bien. Entonces, esto es lo último que tenemos antes de ir a probar, ¿sí? Entonces, si planteamos un tipo pseudocódigo de este algoritmo, ¿sí? ¿Cómo sería? ¿Qué tendríamos primero? Bueno, tendríamos para este problema, ¿sí? Usando la estrategia de, digamos, abordado por la estrategia de programación dinámica, necesitaríamos que, como entra, necesitamos el vector de moneda, ¿sí? Ese de 1, de 5, ¿sí? El conjunto de monedas posibles, ¿sí? Que son básicamente los valores nominales, ¿sí? De las monedas disponibles, ¿sí? El 1 me hace falta, ¿sí? Porque sin el 1 no vamos a poder dar soluciones óptimas para muchos valores, ¿bien? Un valor, además, el valor que yo quiero cubrir, ¿sí? El valor que quiero cambiar. El problema es de cambio de moneda. Bueno, decime cuántas monedas querés. No, cuántas monedas. Decime qué valor, cuántos centavos querés que yo te dé en monedas. 13. Bueno, yo voy a ver qué combinación de monedas te doy para darte 13 centavos. ¿Sí? Para darle la mínima cantidad de monedas. ¿Bien? En la salida,
¿Qué es la salida? ¿Qué vamos a esperar este algoritmo? Bueno, una mínima cantidad. ¿Sí? ¿Qué es mínima cantidad? La mínima cantidad de monedas, ¿sí? Para poder cubrir este valor, ¿sí? Usando este conjunto de monedas originales que está en coins, ¿sí? Bien, entonces estas son las entradas, las salidas. ¿Cuál es el proceso, digamos, en términos de pseudocódigo? ¿Sí? Hay una función, que la van a ver ahí en el apunte, ¿sí? Que, bueno, está implementada obviamente en Python, pero básicamente en términos generales, la función de este dynamic change, o sea, cambio dinámico, me va a recibir el valor que quiero cambiar y el conjunto de monedas, ¿sí? Entonces lo que yo voy a tener es el tamaño original, ¿sí? de ese vector, y yo voy a tener que crear básicamente una tabla, ¿sí? Con X más un casillero, ¿sí? O todo inicializado en 0 inicialmente, ¿sí? Y después voy a tener que repetir un proceso. Para cada una de estas casillas, ¿sí? Teniendo en cuenta justamente la 1 y la X, lo que voy a tener que hacer es utilizar e implementar esa relación de recurrencia que observamos anteriormente para poder ir calculando todas y cada uno de estos valores de las casillas, ¿sí? De tal forma que cuando necesitemos el valor, digamos, de X, yo lo voy a poder sacar en función de los valores anteriores. Bien. Así que esta sería digamos, la implementación a nivel de pseudocódigo, ¿sí? Del problema de las monedas utilizando la estrategia de programación dinámica. A ver, acá terminamos con esto. Sí. Déjenme, voy a probar esto en el chat. Vamos a arrancar eso. Sí, ¿cómo estamos de tiempo? Seguramente bien, porque sí, bastante bien. ¿Sí? Vamos a probar esto y lo vamos a liberar un ratito antes. ¿Sí? Ya nos está quedando solamente una clase, que es justamente hablar de clase de problemas. ¿Sí? Un poco ya anticipamos en fichas anteriores. ¿Bien? A ver si arranco esto. También lento. A ver. Arranco. Ahí se comparto la pantalla. A ver. Acá estamos. ¿Sí? Acá estamos. Esto está en los materiales de la ficha, ¿sí? El profe le hizo todo esto con comentarios, todo para que sea incluso más fácil salir. Bien, este es el programa, ¿sí? El archivo que justamente implementa la estrategia ávida, ¿sí? Es ávido.py, ¿sí? Básicamente lo que hace es invocar inicialmente a la función change de cambio, ¿sí? Y fíjense que acá tenemos un conjunto de monedas inicial, ¿sí? Esto está acá escrito previamente. Uno puede incluso cambiar este sistema, ¿sí? Para este sistema va a dar, como observamos cuando hicimos la descripción de esta estrategia, para este sistema de monedas siempre me va a dar una solución óptima, ¿sí? Porque este sistema es canónico, ¿sí? Si nosotros cambiamos, por ejemplo, por otro, como usando la moneda 21, bueno, ese ya el sistema ya no va a ser canónico, y hay muchos otros que no son canónicos, ¿sí? Y para esos valores ya no va a poder dar la solución óptima, ¿sí? Pero si el sistema es canónico, sí va a poder dar el valor óptimo, ¿sí? Básicamente lo que hacemos es, fíjense acá, tenemos la validación de que ese valor sea positivo, la función que usamos muchas veces ya, y ese valor es el que se le pasa a la función de cambio, ¿sí? Greedy, ¿sí? O ávida, ¿bien? Y el conjunto de monedas definidos inicialmente, ¿sí? Y aquí se implementa digamos, este algoritmo usando la estrategia ávida, ¿sí?
esta parte básicamente chequeaba, ¿sí? Si existe una sola solución. Por ejemplo, si tengo que cambiar una moneda de 25 centavos, como el 25 está en el sistema, ¿sí? En el sistema de monedas, bueno, entonces directamente retorno 1 porque es la mínima cantidad, ¿sí? Después, si uso un algoritmo de inserción, podría ser otro algoritmo de inserción, pero como son muy pocas el conjunto de monedas, este algoritmo va a andar muy bien, ¿sí? Son poquitas monedas. Obviamente, pero si tenemos un conjunto más grande de monedas, un algoritmo como Quicksilver u otro va a ser más conveniente, ¿sí? Este conjunto es muy pequeño, fíjense en lo que es, ¿sí? Entonces, acá se ordena básicamente de mayor a menor, ¿sí? Y después se va haciendo esa prueba, digamos, ¿sí? Se va probando, se va tomando cada uno de los valores del sistema, ¿sí? De ese conjunto de monedas, ¿sí? Se va tomando ese valor más un valor que voy acumulando. Es como que voy sumando a ver todas las monedas que puedo, digamos, utilizar, ¿sí? Obviamente hasta que me pase, ¿sí? Y ese count me va indicando la mínima cantidad de monedas, ¿sí? Ese valor de count me va a indicar la mínima cantidad de monedas. Y a esto lo hago para cada una de las monedas que tengo. Entonces agoto primero la moneda de mayor denominación y así voy con la siguiente, ¿sí? Obviamente que si en algún momento encuentro de que acá lo voy a encontrar, digamos, el sistema es canónico, lo voy a encontrar, de que llego, ¿sí? Llego al valor buscado, que es este valor que estoy intentando cambiar, entonces cortamos el ciclo. Al cortar el ciclo, ¿en dónde me va a quedar la mínima cantidad de monedas? En count. En count. ¿Sí? Entonces ese count me va, fíjense ustedes, a retornar en la función aquí y me va a decir cuál es la mínima cantidad de monedas que tiene que devolver. ¿Sí? Lo corremos. ¿Sí? Fíjense, acá me dice cambio de monedas. ¿Sí? Este es el conjunto de monedas que tenemos. ¿Sí? Entonces, si tenemos 25, me va a decir 1, obviamente. ¿Sí? Porque tenemos 25, lo tenemos en el sistema. Lo mismo va a pasar con 50. ¿Sí? Y en el caso de 63, ¿sí? La mínima cantidad es 5. ¿Sí? Eso es lo que hemos estado observando. ¿Sí? Y acá le vamos a poner un valor bastante más grande. Bueno, mínima cantidad, 30. ¿Sí? De vuelta, esto me dice un valor, la mínima cantidad de monedas de valor. ¿Sí? De vuelta, si acá tenemos un valor diferente, habíamos dicho, por ejemplo, 21, ¿sí? Y le decíamos 63, ¿ven? Acá no me está dando la solución óptima, ¿sí? Justamente porque ahí metimos la uñita, ¿sí? Para hacerlo andar mal, digamos, ¿sí? Y bueno, porque el sistema no es canónico, ¿está bien? Entonces, bueno, hace falta analizar ese sistema para saber, digamos, si esa estrategia ávida va a funcionar siempre o no, ¿eh? Entonces, en este caso, el mínimo es 3, ¿sí? Pero devuelve 5, ¿sí? Pero de vuelta eso va a depender del sistema que nosotros utilicemos, ¿sí? Y nuevamente no es tan fácil saber si el sistema ese me va a devolver siempre una solución óptima, ¿sí? Bien. Así que ahí lo tienen, ahí pueden jugar y probar un poco más con con esta estrategia, ¿sí? El sistema de monedas, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Estamos bien o queda ver solamente el otro? ¿Sí? ¿Sí? De 10. Bien. Perfecto. ¿Sí? De vuelta, digamos, no le vamos a pedir que implementen estrategias hábiles para resolver un payano, no es ese el objetivo, pero sí, al menos ustedes ya han visto esto en la materia y se hacen una idea del panorama un poco más amplio de las diferentes estrategias, que es un poco la idea de esta ficha, ¿sí?
Y además está interesante un programita, ¿sí? Bien. A ver, por acá tengo un montón de ventanas. Listo. Y acá tenemos la otra estrategia, ¿sí? La otra era usando programación dinámica, ¿sí? De vuelta tenemos la invocación a la función change y de hecho la estructura es básicamente la misma que la anterior. Fíjense que ahora está con un sistema, con un sistema que sería para la estrategia de vida no canónico, ¿sí? O sea, el que fallaba, ¿sí? Este ya tiene 21, ¿sí? Y este va a funcionar, ¿bien? Entonces, obviamente le hace falta el 1. Si no le ponemos el 1, bueno, ya lo vamos a tener. Pero ya eso ya no es un problema, digamos, de la estrategia. ¿Sí? O sea, un problema que no tiene solución matemática, digamos, necesito el 1 sí o sí. ¿Sí? Entonces, obviamente, igual que antes, me lo valida, ¿sí? Y después realizamos la invocación en la función en Dynamic Change, ¿sí? O sea, cambio dinámico. Dinámico porque la estrategia es de programación dinámica. ¿Bien? También me va a devolver la mínima cantidad que es lo que vamos a imprimir por pantalla. ¿Bien? Entonces, ahí tenía un parlantito. Parece que alguien estuviera usando una máquina de escribir. ¿No? Ahí está. No sé qué. Bueno, seguimos. Ya nos queda poquito. Ya terminó. ¿Sí? Esta función, igual que antes, ¿sí? Validada de que el valor sea básicamente positivo. Y la función, ¿sí? De cambio dinámico, fíjense que lo primero que hacemos, bueno, conocemos la cantidad digamos, de monedas que tenemos en nuestro sistema, ¿sí? Necesitamos acá, creamos el vector con esta cantidad digamos, de componentes, ¿sí? Necesitamos, digamos, una componente más porque empezamos poniendo el 0, ¿sí? Hacemos un recorrido, ¿sí? Empezamos desde 1, el 0 no lo tomamos en cuenta, ¿sí? De hecho, si si pusiéramos el 0 ahí, fíjense qué pasa, ¿sí? Eso no le va a funcionar, ¿sí? Porque el 0 estaría haciendo el mínimo con el 0, ¿sí? Así que eso va a fallar, ¿sí? Desde el 1 en adelante, ¿sí? Hasta el valor X, inclusive, por eso le sumamos más 1, ¿sí? Y esto es básicamente la implementación de la estrategia de la función de recurrencia, ¿sí? Acá tenemos que tener en cuenta el mínimo este sería como el mínimo de cantidad de monedas de un centavo, ¿sí? Y a eso, valor, lo vamos a tener que comparar con los valores de digamos, almacenados en las casillas, ¿sí? Del vector de previo, ¿sí? Entonces, acá lo que hace es chequear básicamente si hay una combinación menor que este valor, ¿sí? Fíjense que acá va haciendo un menor, una búsqueda de un menor, básicamente, ¿sí? Entonces, esta es esa relación de recurrencia que me hace falta, ¿sí? Observen ustedes que este valor es el que se toma acá, ¿sí? Ese valor es el que se toma aquí, ¿sí? Entonces, en cada una de estas búsquedas de combinaciones, vamos teniendo en cuenta a ver si lo puedo poner un segundito más acá, estas combinaciones, ¿sí? La de 13 monedas de un centavo o los diferentes valores que podía armar para llegar a cubrir un valor dado, ¿sí? Bueno, eso es lo que tenemos acá. Eso es lo que tenemos aquí, ¿sí? Obviamente que si en una determinada posición, ¿sí? Tengo un valor mayor que el valor que quiero digamos, cubrir, bueno, continuo básicamente me dice saltear, anda a, digamos, seguir explorando, ¿sí? No analices esta posición, ¿sí? Al finalizar, ¿sí? Al finalizar esto, ¿sí? Fíjense que acá lo que hacemos es, acá llenamos una de las casillas de este vector, ¿sí? O sea, esto se va a hacer y esto me va a permitir almacenar el valor de cada una de las casillas previas, digamos. Eventualmente, cuando lleguemos a la casilla X,
¿sí? Esa casilla X va a tener que calcular el menor entre este valor y cada uno de los que encuentra acá, ¿sí? Y cada uno de los que encuentra acá. Y fíjense que en esta variable vamos siempre tomando el mínimo, ¿sí? Porque acá, si esta asunción fue errónea, acá la habremos corregido, ¿sí? Es decir, si en algún momento encontramos que con monedas de ese conjunto de monedas lo puedo cubrir y no me basta solamente con cubrir las monedas de 1 centavo, ¿sí? Si hay otra forma más eficiente, ¿sí?, de cubrir ese valor usando menor cantidad de monedas, entonces ese valor lo tendré guardado aquí, ¿sí? Entonces justamente es lo que me va a guardar en cada una de las casillas, ¿sí? Luego, ¿sí?, si yo quiero retornar al salir de acá, voy a tener todos los valores, ¿sí?, para, digamos, la mínima cantidad de monedas para el 0, para el 1, para el 2, para el 3, ¿sí? Entonces, para saber cuál es para el valor pedido, para la X, básicamente, ¿sí?, porque esto es lo que me están pidiendo, bueno, necesito devolver el vector en esa posición, en la última posición disponible del vector, ¿eh? Por eso devolvemos, fíjense, esa última posición, y eso es lo que devolvemos aquí, y es lo que imprimimos, ¿sí? Probamos ahora este. No, pero estamos probando este dinámico, ¿sí? Fíjense que ahora le ponemos 21, ¿sí? Bueno, si le ponemos, obviamente, estos son valores fáciles, ¿sí? 25, 50, ¿sí? Dos de esta moneda. Y ahora si le ponemos 63, funciona adecuadamente, ¿sí? O sea, el valor que hacía fallar la estrategia ávida, que era el 63, justamente cuando tenía el 21, ¿sí? Porque podíamos armarla con 3 monedas de 21, ¿sí? Y que digamos, el algoritmo usando estrategia ávida no lo veía, ¿sí? Bueno, esta estrategia sí la analiza adecuadamente y, digamos, no hace falta que el sistema sea canónico para que me funcione. Bien. Bueno, gente, cuénteme. ¿Se entendió? ¿Sí? Un poco es una idea general que aspiramos que tengan, ¿sí?, sobre este tipo de técnicas, ¿sí? Está interesante este tipo de problemas que están ahí puestos ahí en el apunte a modo de análisis. Además tienen todo el código para probar, para jugar y analizar, digamos, si quieren con mayor detalle qué está haciendo cada una de las cosas, ¿sí? Pero en principio lo hemos cubierto a todo, ¿sí? Lo que van a hacer en el práctico es analizar ese problema que les anticipaba, el de las 8 reinas, ¿eh? Así que si alguno tiene un tablerito en su casa, inténtelo hacer el problema antes de ver de ver la clase práctico, ¿sí? Inténtelo hacer, a ver cómo le sale, ¿sí? Pero con un tablero, intenten jugar con un tablerito, a ver qué hace, ¿eh? Y después le va a resultar más cómoda la clase, ¿sí?, más entretenida también, ¿sí? Analizar cómo puede ser resuelto ese problema usando una estrategia de backtracking, ¿sí?, que es justamente el ejercicio que se toma a modo ejemplificador para poder mostrarles a ustedes un problema interesante y en donde se utilice una estrategia de vuelta hacia atrás, ¿sí? Bueno, gente, no sé si no hay alguna duda, no sé si vale, si estás ahí, si querés aportar algo. No, por mí ya está, che. Por mí ya estamos y bueno, si no hay ninguna duda, ninguna inquietud, nos despedimos entonces. Sí, estamos en época también de corregir parciales, ya en breve tendremos Sí. lo que le estamos debiendo.
¿Hasta cuándo era, Vale? ¿Te acuerdas la fecha? Hasta el... Ya te digo, ahí me preguntaron. No, pensé que lo tenía en mente. No, no hay problema, me fijo. Espera que ya te digo. Espera. Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes me parecía. Sí, como para... ¿Qué tal, Cari? El práctico se devuelve mañana y el parcial el lunes. Claro. Así que bueno. Ahí estamos. María Constanza, la clase que viene es la última clase de las fichas planteadas para ver el tema de clases de problemas. Sí, lo que va a haber la semana que viene es la última semana en la que tenemos clases. Después lo que queda son recuperatorio, coloquio final para los que tienen que aprobar la materia o promocionarla, etcétera, etcétera. Pero la semana que viene es la última en la que va a haber clases. Una clase más. Posiblemente otra en el práctico para reforzar alguna idea. Pero se termina el cursado de clases, digamos, la semana que viene. Sí. Después el 9 es el recuperatorio, el 13 es el coloquio teórico para los que aspiran a proceder. La última semana de clase es para recuperatorio, publicación de notas, devolución de notas, etcétera, y hacer el coloquio final a los que les toque. Los que solo aspiran a regularizar la materia y ya no llegarían a otra cosa, o digamos, bueno, por decirlo mal y pronto, ya están libres, obviamente la semana que viene es la última en la que van a tener cosas para hacer y cursar. Muy bien. Acuérdense que el recuperatorio y el práctico se entrega este sábado. Para los que estén haciendo el práctico recuperatorio, tienen tiempo hasta el sábado para entregarlo y no hay fecha posterior. Es el sábado 31 a la medianoche y basta. No hay más tiempo. ¿Está bien? Bueno, gente, estamos terminando entonces. Muy bien, gente. Nos estamos viendo. Bueno. Chicos, los saludos. Chau. Chao, Vale. Chao, chicos. Chao, Julio. Chao, Vale. Chao. Cortamos. Adiós, gente. Chau. Chao.